publicar... Bueno, no hay censura previa, digamos. Vamos. No, tú puedes decir lo que te dé la gana Y tú pondrás lo que te dé la y luego gana. arrepentirte. No, eso no Bueno, pues es... déjame que acabe esa historia, porque todo lo que os voy a contar hoy tiene un precio. Si incluimos los romanos, como decía mi padre, cuesta más. Siempre al principio de la visita decía mi padre, ¿cómo lo queréis? ¿Con romanos o sin romanos? O sea, ¿Te bajabais del tren? pues se bajaba con todos los bárculos, la familia sin los padres. Sí. Los padres venían después en coche o en autobús, dependía de la categoría. Y nosotros en tren 5 horas de Río Tinto a Huelva, se bajaba todo en el muelle del Tinto, de ahí se pasaba al transbordador Fortuna, en el Fortuna 1 hora y 10 hasta Punta Umbría, ahí se cargaba en burros todo lo que traíamos Hostia. y se llevaba a las casas de Punta Umbría. Y aquí en las casas de Punta Umbría solo había las vajillas y los cubiertos que los ponía La compañía. la compañía. Y la comida había que traérsela toda. Y... Sí, bueno, no, la comida ya se compraba aquí, lo que fuera, ¿no? Era toda la ropa de cama, toda la ropa, todo lo que hacía falta. Y era divertidísimo, era una verdadera peregrinación, vamos, no ríete tú de los de Hamad para el sur. ¿Y qué sabes, un mes o...? Pues cuando se era de poca categoría, te tenía derecho a un mes que te iban cambiando un año a otro, ahora agosto, julio, ahora agosto, ahora julio, ahora agosto. Cuando ya tenía tu padre categoría de algo así más, pues tenías los 2 meses. Y ya al final se deterioró todo y venías cuando querías y te ibas cuando querías. Eso ya en los últimos años ya. Yo empecé en Río Tinto en el año 72, 71, 72. A ver un momentito. 71, en el 72, en el 3 de enero del 72. ¿Y era la Compañía Española de Minas de Río Tinto o en qué momento? No, yo empiezo a trabajar en Río Tinto Patiño, desde el principio. No, Río Tinto Patiño en el 67. Sí, es cuando se hace el proyecto del Cerro Colorado. Se está un par de años allí estudiándolo y tal, se hacen todos los diseños de las distintas cortas. Mi hermano trabajó ahí, estuvieron en Inglaterra allí haciéndolo. Entonces tenían los ordenadores, imagínate de aquella época donde se hacían los distintos proyectos, lo que se hacía era proyectar fondos de corta hacia arriba y cada fondo de corta se probaba qué ratio mineral estéril tenía, qué ley conseguía, lo modificaban el fondo y otra vez para arriba, así, hasta que eligieron el que fuera. Yo desde hace muchos años tengo la frase diciendo que da igual cómo empieza una mina, que acaba redonda, ¿no? Que es lo que está pasando ahora en Cerro Colorado, ¿no? O por lo menos ovalada, ¿no? Pero antes era todo una especie de serpiente siguiendo la veta más rica. ¿Y con qué posición entras? ¿Perdona? ¿Con qué posición entras? ¿Cuál es tu primera Yo entro responsabilidad? jefe de relevo. Yo mi primer año me voy a Sudáfrica, yo termino la carrera en el 70 y me voy a Sudáfrica, a Palabora, que era una gran mina entonces, muy interesante, aprendí mucho allí. Y me pensaba quedar allí más porque me iba bien, me habían ofrecido ya un par de subidas de nivel y tal, y estaba muy contento, estaban haciendo cosas estupendas. Pero vino Fernando Pla, que lo conoceréis, y vino allí a visitar porque lo habían hecho director general y quería ver cosas de plantas y tal. Y me dijo, ¿tú qué haces aquí? Tú vente para allá ya. Total, me vine para allá, yo entonces ganaba 40.000 pesetas allí en Sudáfrica y Fernando me dio 18.000 por venirme para España y me metió de jefe de relevo y me dijo, no te preocupes que luego se va rápido. Y recuerdo que el primer día de mi visita me cogió uno de los peritos de minas que había allí, que se llamaba, que se llama Pepe Navarro, y subimos al 520, que es lo más alto que había entonces en la zona de Cerro Colorado, y en la primera rampa de subida metí una rueda y me volcamos con el coche el primer día. Pero vamos, yo como era ya minero desde chico, yo nací en Río Tinto, pues no me asusté demasiado, ¿no? Así que ese fue mi arranque. Empecé de jefe de relevo en minería, luego ya estuve de
jefe de operaciones. Después me fui un año a las presas. Había un gran proyecto de las presas de cobre que había sido un proyecto bueno, muy importante para Río Tinto, para la expansión, y además pues con mucha tecnología. Estuvo Eptisa detrás de todo el diseño y tal, y nosotros le dimos el aspecto minero de las arenas ciclonadas para el recrecimiento y tal, y yo me dediqué ese año a poner todo aquello en marcha, y que también fue muy interesante. Y luego ya el año siguiente ya me vine para minería otra vez, ya después fui jefe de minería y así para arriba. Así que... Bueno, el Gosan arranca desde el principio de Cerro Colorado arranca, porque hay Gosan con 3 y 4 gramos de oro al principio de las operaciones. Entonces siempre la línea de oro fue muy rentable, y aunque el oro tenía en aquella época, variaba entre 300 y 450 dólares la onza, y ahí se quedaba. No había muchos pronósticos de que el oro subiría, como luego ocurrió, y sin embargo pues con esas leyes pues merecía la pena y se ganaba dinero. Entonces todo lo que se ganaba con el oro se perdía con el cobre, en cuanto el cobre tenía una bajada de cotizaciones, que eran muy frecuentes, por H, por B o luego pues casi de forma sistémica. Estuvo 10 años seguidos en unas cotizaciones muy bajas, que es cuando en el año 82 la empresa decide hacer la expansión de Cerro Colorado y subir las producciones, pues multiplicarlas por 3 o 4. En ese periodo las cotizaciones son bajísimas y se empieza a perder dinero de forma tremenda. La empresa no quebraba porque con el oro se pagaban las pérdidas que tenían con el cobre, pero el cobre de por sí eran 4.000 o 5.000 millones de pesetas todos los años. Y entonces ya conocéis el resto, ya cuando... O sea, Río Tinto Patiño tenía el cobre, el Gosan y la fundición de Huelva también, ¿no? Bueno, sí, lo que ocurre es que allí estuvo a la vez las operaciones de corta atalaya, de pirita, eran de Explosivos Río Tinto, hasta que se unen y ya se hace Río Tinto Minera, que es una sola empresa. En ese momento los Patiños antes ya se habían ido, el grupo canadiense, que tenía un 35%, se había ido y bueno, pues desaparecen. Y entonces luego, cuando aparece Río Tinto Minera, la compañía inglesa vuelve a tomar participación, y en los últimos tiempos, pues antes de que se vayan los ingleses, había una fórmula que se había buscado mágica de que el Explosivo Río Tinto tenía el 49%, la compañía inglesa otro 49%, y luego había un 2%, estaba depositado en el Banco Urquijo, quiero recordar, que hacía de juez de las decisiones y tal, ¿no? Aquello era casi insostenible. Entonces, en un momento dado, la compañía española quiere vender, le hace una oferta a la compañía inglesa, entonces la compañía de Río Tinto dice, pues sí, eso es lo que me das, por eso te lo compro yo a ti. Y es cuando ya los ingleses se van y se queda solo la compañía española. A partir de ahí pues empiezan ya los problemas gordísimos, y tenemos toda la historia del año 86, de la crisis, no, de la crisis nuestra, vamos, de la huelga, y luego el acuerdo al que se llega, que fue un acuerdo bastante interesante. Hubo realmente un enfrentamiento muy fuerte, ¿no?, con los trabajadores, con la administración, porque la Junta de Andalucía no le dejaba a la empresa cerrar de rositas, ¿no? Y entonces pues estuvimos en unas reuniones prácticamente 5 días a la semana en un piso al lado de la Feria de Sevilla, durante la época de la Feria de Sevilla, ni la pisamos,
y estábamos allí metidos 8 horas porque les propusimos esas reuniones para explicarles lo que era una mina y para explicarles por qué perdíamos dinero, porque obviamente los sindicatos pues estaban convencidos de que se ganaba mucho más de dinero del que se... y allí le estuvimos empezando desde cómo se abrió una mina hasta cómo se valoraba los descuentos de los metales, todo. Y aquello fue muy interesante. Vinieron los sindicatos, vinieron la Junta de Andalucía y nosotros, allí en unas reuniones, no mucha gente, nosotros éramos 3 fijos y alguna vez venía un cuarto de otra materia para explicar alguna cosa. Los sindicatos estaban ellos 2 con sus auxiliares legales y técnicos, tenían un abogado y un técnico también en minería, y la Junta de Andalucía también. Allí tuvimos 3 meses y de aquello salió el acuerdo de que la mina se abriría cuando el precio de la cotización del cobre a 3 meses estuviera al menos durante 3 meses a $1.500 la tonelada. Y eso ocurrió enseguida. En realidad ocurrió en el año 87, ya volvimos a abrir. Y además subió mucho. Y nosotros abrimos y a continuación ya nosotros decidimos que eso fue un pico que hubo de un año. Cuando volvió a bajar pues ya se decidió lo de la venta a los obreros y todo aquello, que se intentó vender a mucha gente, pues allí pasaron americanos, pasaron suecos y salieron corriendo por vendernos todo. Y nada, ya después eso, la parte de la sal, que os la cuente otro, porque esa parte yo ya no la conozco. Pero sí es cierto que tuvieron unos años muy buenos de cotizaciones y aguantaron relativamente un periodo de tiempo importante. Después ya no hubo forma. Y ahora fíjate, los precios de los metales. Sí, por allí. Bueno, hombre, estaba todo el tema del control de leyes que era vital. Y el tema de perforación y voladura, que yo me quito el sombrero ahora mismo del esfuerzo que hicimos nosotros por hacer unas voladuras realmente controladas, con barrenos de 12 1/4, ya con unas brocas que valían cada una yo que sé qué, y además durísimas. Cuando cogías el pórfido, ese es lo que le llamamos nosotros el pórfido ahí en Río Tinto, le llaman pórfido a todo aquello, que unas veces es pórfido y otras veces no es pórfido, y realmente pues teníamos unas voladuras pues que de vez en cuando nos salían unos petardos muy buenos. Hasta recuerdo una vez que una piedra voló 1.300 metros hacia atrás y le cayó al cuartel de la Guardia Civil encima de la televisión de la señora del capitán. Yo estaba en Ibiza con mi mujer y unos amigos, habíamos ido a pasar 3 días allí. Y bajándome del ferry con el coche puse Radio Nacional y estaba contando la historia. Llamé a quien, no voy a decir su nombre, pero al que estaba de jefe de la mina, y me dijo, vente para acá, que el capitán me quiere comer. Y bueno, pues allí fui a hablar con él, le dije que como buen militar entendería las cosas que pasan con los explosivos, tal y aquello pasó. Pero claro, es que era muy complicado. Pretendíamos hacer unas voladuras con una malla muy grande y unos barrenos muy grandes, con unos explosivos que finalmente conseguimos que fueran unos explosivos muy buenos, pero hubo una época donde esos explosivos pues tenían no se podía estar cargando esas voladuras con cartuchos. Aquello era todo. Empezamos con los NAFO a granel y con el ALANFO y los resistentes al agua y los microretardos, toda esa tecnología, todo eso que desarrollamos en aquella época fue también una cosa muy interesante para que un estudiante de mina, aparte de optimizar ciclos, lo hubiera aprendido. Bueno, quiero decir también que como minero también en Río Tinto creo que también se hizo algunas cosas muy importantes que fueron en aquella época pues realmente informatizar pues todos
todas las operaciones desde el punto de vista de control de gestión. Ahí vino en un momento dado cuando los ingleses vuelven a entrar con su 49%, nos meten una serie de técnicos allí que vienen de una colonia, de otra, en general gente muy preparada, no tanto, digamos, como gente de buen trato, pero sí gente muy preparada, y un director fenomenal que era un americano, que muy práctico y tal, y ese dice cada gestor de esta empresa tiene que tener un ordenador, y nos pusieron un ordenador personal a cada uno, cuando eso era una cosa que no se veía en casi ningún tipo de empresa en España, ¿no? Entonces, eso lo que hizo fue acercar mucho a los profesionales de la empresa el conocimiento de lo que se hacía en la empresa. O sea, que por lo tanto, pues todas las decisiones se entendían mejor y se creó un buen clima de relaciones entre la dirección y hasta los dueños y la gente que dirigía la empresa, ¿no? Eso es una de las cosas que sí creo que fue importante, junto con otras muchas modernidades de una mina que tenía muchos contactos internacionales y que pretendíamos hacer, por ejemplo, el tema de la seguridad. Se montó un programa de seguridad. Yo puedo decir que no creo que haya mucha gente que en todos los... decía yo, qué puñete esto. que durante la gente que estuvo debajo mía, desde que era jefe de relevo hasta que fui director general de la mina, jamás tuve un accidente mortal de una persona, con 2.000 personas primero, luego 1.200 y 800 al final. Y allí se hizo unos programas donde los sindicatos colaboraron una barbaridad. Se distinguía muy bien la lucha sindical por las mejoras y tal, con lo que era la lucha por la seguridad en la empresa, y siempre fue una cosa muy interesante. Por ejemplo, si quieres te os cuento una historia, pero esa no la podemos... Vamos, no es, se puede contar, pero vamos. En un momento nosotros teníamos en el Gosan teníamos la planta de oro, donde había unos filtros y luego pues se tostaba todo aquello para quitarle el mercurio y sacar el bullion de oro, ¿no? Entonces allí estaba todo muy controlado, y una de las veces pues aparece en los análisis que le hacíamos a los operadores, aparece que tienen un nivel de mercurio pues fuera de lo que nosotros teníamos allí estipulado. Entonces digo, bueno, vamos, antes de decir nada, vamos a investigar un poco. Entonces llamamos a Almadén y nos dijeron que no solo los mineros, sino que la población entera y los perros de Almadén tenían 3 o 4 veces más, y se había parado las operaciones, no sé hace cuánto, que lo que nosotros teníamos allí con los obreros. Después llamamos a Japón, y la media en Japón estaba rozando lo que había dado de pico máximo. Total, que al final ya con eso fuimos al comité de seguridad y a la jefatura mina y dijimos, mira, nos vamos a retirar hasta que le baje esto, y si no les baja algún problema los ponemos en otro sitio, pero vamos, que sepáis que esto, aunque a nosotros lo tenemos como un default, pues es una cosa súper generalizada en otros niveles, en otros sitios, ¿no? Los japoneses por comer pescado, así que por eso lo tienen. Tu padre, don Rotilio, que tiene el castillete ahí en Nerva, ¿cómo fue el proyecto de San Antonio Planes? Bueno, el proyecto de San Antonio pues complicado una vez más por la masa. Es interesante, la masa tiene leyes, pero la masa pues es complicada de explotar, es retorcida, digamos de alguna forma, y entonces el proyecto de interior era pues muy complicado, muy incierto de los resultados que se iban a tener, por ejemplo, pues en las leyes y en los tonelajes que se podían sacar, no eran muchos y tal. Esto unido a los precios de todos esos años, pues se dejó, pero vamos, supongo que sería un proyecto a revisar ahora con los precios que hay ahora, ¿no?
Sí, bueno, quedó todo preparado, ¿no? Quedó todo... Sí, lo que pasa que, bueno, quedó relativamente preparado, aquello está destrozado, el pobre pozo de mi padre con el nombre de mi padre. ¿Tienes recuerdos de la etapa de tu padre Sí, con claro. el equipo inglés? Y Absolutamente, absolutamente. O sea, te podría contar 100 anécdotas, pero supongo que no es lo que queréis, que queréis más cosas mineras. Sí. Pero la primera anécdota que te puedo contar es por qué mi padre llegó a Río Tinto, por ejemplo. Mi padre es de familia de marinos y mi padre se fue de Vigo, que era gallego. Se fue a Madrid a estudiar a la escuela de Marina, a ingresar a la escuela, y quitaron las oposiciones ese año y por no pararse se metió en minas y ya le gustó y siguió y se hizo ingeniero de minas. Y terminó la carrera y tenía una oferta de los ingleses y de CAMSA en Algeciras. Y se fue a CAMSA, porque era entonces una super empresa. Y estuvo esperando, dice que estuvo esperando 2 horas allí, no le atendió nadie y se fue para Río Tinto. y así llegué a Río Tinto y así soy yo ingeniero de minas. Mi hermano también era ingeniero de minas. Así que la saga tiene una corta historia para atrás. No puedo decir yo que mi bisabuelo ya, no, eso nada. Y nada, bueno, pues la verdad es que las relaciones de los ingleses de aquella época fueron muy buenas y muy atentas con los ingenieros españoles, porque aquello era un trozo de Inglaterra, incluido el suelo, como sabéis. Pero la vida y eso eran correctísimos y nunca tuvieron, porque en aquella época los ingleses lo eran todo, allí, en Tarsi y en todos lados. Te cuentes lo que te cuente, ¿no? Pero mi padre nunca tuvo problemas con ellos, es más, fue muy apreciado. Sí, pero llegó a una posición de mucha responsabilidad. Bueno, fue el director general en Río Tinto, ¿no? O sea que él sustituye a Julian, que fue el último director inglés que murió de un ataque al corazón en el 54, que es el año en que se vende a los bancos españoles. Y ya se queda ahí, bueno, no mucho tiempo, porque se fue mi padre en el 67, no tuvo bastante. Bueno, lo que pasa es que mi padre se mató en el accidente del talgo aquel que hubo en La Mancha por aquella época. Así que venía de los consejos de administración de Madrid, venía. Y cuando abandonaste la actividad minera, seguiste en Atlantic Copper, ¿no? Bueno, yo estoy allí y en un momento dado me proponen que si quiero ser director comercial. Entonces yo me voy de director comercial a Río Tinto Minera, cuando todavía la mina sigue siendo mina. Entonces se queda Manolo Villalón, se queda de director de la mina, de operaciones. Y entonces yo he estado 10 años de director comercial, tuve 10 años de director comercial, un año muy interesante, el mundo de los metales fantásticos, la globalización, y tiene tantísimos aspectos, desde la logística, realmente lo que es la parte comercial es increíble, la dureza y las posibilidades que tienes de comprar y de vender tus concentrados. Pues claro, yo me voy de director comercial y ya lo de menos era vender los concentrados de Río Tinto, ¿no? Que tenían pocos destinos, porque para esa época eran bastante sucios y tenían muchos descuentos y complicado. Había fundiciones incluso que no las querían. Es más, nuestra propia fundición de Huelva no podía coger todo lo que producía, aunque no era mucho, pero no podía coger mucho, porque era realmente sucio, ¿no? Con mucho antimonio, bismuto y todo eso, pues había que echarlo con cuentagotas. Pero claro, todo lo que era los concentrados que comprábamos por el mundo, pues era un trabajo fantástico, interesantísimo. Pero muy distinto a la operación minera. Completamente distinto. Sobre todo a mí me daba pena
de que te partieras los cuernos en la mina para mejorar a lo mejor yo qué sé, el precio de la tonelada, a cuánto lo sacabas, y con una buena negociación de 100.000 toneladas de concentrado, pues con si sacabas un céntimo más, pues ya estaba el mismo esfuerzo. A mí eso siempre me ha parecido, le da mucho valor a la época nuestra minera, porque era matarnos por hacer las cosas bien, porque claro, por el otro lado era tan fácil conseguir, tan fácil o tan difícil, porque tuvimos una época, históricamente, las fundiciones siempre han sido los chulos de la cadena de producción de los metales. Pero llegó un momento en que empezaron a faltar minerales y entonces las minas se volvieron chulas, y eso fueron unos años, pero tremendos. O sea que los descuentos que te daban para tratar el mineral eran pues ridículos. Y esa época la he vivido yo en directo mucho tiempo. ¿Tú crees que Atlantic Copper llegó a algún momento a lamentar el haberse deshecho de sus antiguos mineros en Huelva? En absoluto. Y menos los dueños, Freeport, porque Freeport tiene la mayor mina del mundo en Grasberg. Mira, la mina de Grasberg de cobre, que es de las mayores del mundo, la mayor es escondida en Chile, pero bueno, esta es de las mayores del mundo. En la época esta que estuvo de cielo abierto, ahora en minería de interior, con el oro que salía en los concentrados de cobre se pagaba el 100% de todo tipo de costes fijos y variables de la operación. Y el precio total del cobre que se sacaba era dinero. Ya ha sido lo que es un milagro con Freeport es que, bueno, yo esto no debía de contarlo, son cosas que, pero en fin, como son públicas, la verdad es que son públicas. Esta empresa está en la bolsa de Nueva York y todo esto se sabe, así que no, quiero decirte que no quiero, pues que no entienden nunca cómo alguien no ha hecho una OPA a una empresa que todo lo que sacaba era dinero, ¿no? Con una liquidez increíble, ¿no? Pero bueno, ahí está. Esa es la historia de Freeport, es fantástica también, esa no es nuestra. Pero entonces no llegaste a echar de menos el trabajo en la mina. Yo te tengo que decir que yo me cansé un poco de la mina. Yo la época última de las relaciones laborales, que yo siempre las he llevado con mucha naturalidad y sin problemas, pero la verdad es que descansé un poco de todos los temas, de las discusiones salariales, de las discusiones de todas estas, del cierre de la mina, la demagogia, todo eso. A mí el día que lo dejé, esto es una verdadera confesión, ¿eh? No se lo he contado a mucha gente, eso quizás hasta que lo pone, si no, me da igual a esta altura. Pero así como, ya te digo, tú pregúntale a los que estaban por allí, de los sindicalistas y todo esto, me he llevado con ellos perfectamente, excepto cuando nos sentábamos a hablar, que nos poníamos a cada uno en nuestro sitio, claro, a defender nuestras posiciones. Y eso pues era cansado, después de 25 años haciendo convenios colectivos todos los años. Así que como el mundo comercial es mucho más alegre, mucho más, digamos, te permite tener tu opinión sin tener que estar machacándote con el otro. O sea, te machacabas en las discusiones comerciales, pero al fin y al cabo siempre había alternativas, siempre había otras formas de pasar de aquello. Además que fue variar también toda la vida haciendo lo mismo. Ahora yo me divertí y tengo miles de sentimientos a favor de mis años mineros, como te puedes imaginar, y de la cantidad de gente que pasó por allí, compañeros y conocidos de tantísimos años, muy buenos profesionales, magníficos profesionales que han andado dando vueltas por un lado y por otro. Así que... ¿Qué tal te llevabas con Fernando Pla? Con Fernando Pla, Fernando Pla llegó aquí cuando terminó y se sentó en el toldo de mi padre
y veraneaba. Yo no me he sentado nunca en los toldos porque me ha aburrido. Pues se pasaban ahí charlando y tal, y Fernando ha sido muy, muy amigo mío. Pasa que Fernando, después de irse de Río Tinto, irse a la escuela de minas, pues Fernando era muy, o sea, esto es lo que hay y de aquí no me muevo. Entonces yo alguna vez he tenido algún choque con él en una visita de los ingenieros de minas. Dijo que la mina, que había estado a punto de darse la vuelta con el autobús porque había visto que el chorro del cobre no estaba cayendo, era cuando habíamos parado la mina. El cobre estaba a $1.350 y estábamos perdiendo la temerata. Y entonces, pues en la comida allí cuando llegó, pues dijo, hemos estado a punto de volvernos cuando hemos visto que el chorro y tal, esta mina debe de estar abierta y tal. Y entonces, pues yo, como estaban allí los alumnos, le dije, quiero deciros que una mina se abre cuando es rentable, y si no es rentable, aquí no hay nadie altruista para poner dinero para tirarlo. De manera que las palabras de Fernando las tomáis como queráis, como un deseo más que como algo que realmente se debe de hacer. Se cayó. Qué raro, ¿no? Sí, pero vamos, son muchas más las cosas que me han unido a él, y que venía con el coche todas las mañanas, repasaba. Bueno, un tío que no dejaba indiferente a nadie. No, claro. Podías compartir o no compartir, pero bueno, lo que no te quedabas nunca. No, eso que lo cual es una buena cosa. También no le gustan las minas de interior, para él como que eso no era minería, que era un arte extraño, decía. Pero en fin, bueno, no sé, de aquella época, pues la evolución de la maquinaria, las máquinas nuevas que fuimos comprando desde los volquetes de 35 a los de 170, las excavadoras, los viajes para buscar las máquinas, las cosas tan extrañas que vimos también, las máquinas que nos ofrecían, todo eso también fue una época muy interesante. Pues mira, la verdad es que tuve tantos años que me podría apuntar a muchos de ellos, ¿no? Pero si me aprietas, creo que la forma con la que llevamos el tema del cierre de la mina y el acuerdo aquel, eso fue una cosa muy difícil y del cual tengo muy buenos recuerdos. Como lo tienen también, estoy seguro, los sindicalistas que lo hicieron y la gente de la Junta. Pepe Recio, que en paz descanse, que se murió el año pasado, Jaime Montaner, todos los que estuvieron involucrados, todos aquellos, recuerdan eso como un gran triunfo del diálogo, ¿no? Eso sí me gustó mucho. Y luego tengo de lo que es minería, pues eso, la introducción de las técnicas nuevas, todo lo que vi yo en Sudáfrica, que por ejemplo, pues poner los bancos verticales que estaban, Fernando era de bancos de perforación inclinada, y aquello nos mataba porque, era lo que había, pero los barrenos inclinados pues tenían desviaciones así y así, o sea que al final tú tenías una malla preciosa aquí arriba y abajo estaba por ahí, y de pronto te parecía un pedrusco así que tenías que volverlo a ataquear. Entonces con la perforación vertical pues nos costó, tuvimos que ir haciéndolo poco a poco y cambiamos todos los bancos. Y él pasaba por allí y decía, y estos bancos verticales que no los entiendo. Pero bueno. Y las voladuras, toda la introducción de los explosivos nuevos, de los detonadores nuevos, todo eso fue... Yo tenía en mi casa, ya lo perdí, o se lo regalé a alguien, un ingeniero de minas, se llamaba Amadeo Cuervo, que era de la época de mi hermano más antiguo. Él, para explosivos Río Tinto, para la Corta de Filos Norte, compraron un secuencial que se llamaba Beethoven, le llamaban Beethoven porque era como un piano, y le llamaban Beethoven, que tenía unas 90 clavijas, y entonces se hacían de forma diferencial las voladuras con un plano
que estaba hecho a 90 colores. A 90 colores. Imagínate, había unos 9 rosas, 16 naranjas, y como te equivocaras, aquello se cortaba la voladura y se quedaban allí los barrenos y tal. Y ese plano lo hizo Amadeo Cuervo, era una preciosidad, un trabajo de chino, hecho a lápiz, además con los colores de Faber, de la caja de Faber de 90. De eso a la forma que teníamos nosotros de volar ya toda automática y tal, pues cambiado de la noche al día, ¿no? Yo estudié con su hija. ¿Ah, sí? Marina Cuervo. Ah, sí, muy simpática. La niña era igual que la madre, con la naricilla aquella. Otra, no de mi experiencia como minero, pero de la vida en el barrio de Bellavista, allí con las pistas de tenis y el club y la piscina. O sea, la juventud nuestra estábamos deseando que llegaran las vacaciones, nos íbamos a Sevilla, a los colegios internos, o luego ya a estudiar la carrera en Madrid y tal, y la vuelta de vacaciones a aquello era, de aquello no se olvida a nadie, toda la gente que ha estado allí. Eso fue realmente una cosa fenomenal. Y luego, pues claro, también pasé por ver toda la decadencia de las minas, cómo fueron cerrando todas las minas. Yo en esa época, me nombraron presidente de la Cámara Minera de Huelva, y acabamos siendo tres minas, Río Tinto y 2 más, donde llegaba la información nuestra, que era una hoja informática, llegaba la de Tarsilla, no estaba, la que fuera Cala o la que fuera, de forma bastante moderna, y en la cámara minera, pues con una máquina de esa que la S perforaba el papel, pues hacían el resumen de todo lo que se había entregado informáticamente, ¿no? Y la cámara minera se había quedado pues reducida a una cosa histórica, ¿no? Con 80 años, bueno, cumplo 81 la semana que viene, o esta. ¿Con qué edad te jubilaste? Yo me jubilé con menos años yo me jubilé con 65 años, pero me fui con 63 de Madrid, porque yo estaba fuera de casa, llevaba 10 años, mi mujer había estado mala, los niños crecían mucho en un momento dado, pues ya Atlántico pues se estaba integrando mucho más en Freeport, y era el momento donde a mí me iba a tocar, además de todo lo que llevaba, me iba a tocar los concentrados de Indonesia. Entonces ya los viajes iban a ser una semana sí, una no, por todo el mundo, y yo estaba ya que no llevaba muchos años sin ver a mi familia. Hablé con el consejero delegado y me dijo que no había problema. Así que... ¿Hace mucho que no vas a Río Tinto? Pues no, la verdad es que como tengo un campito en Aracena, paso por allí muchísimo. Pasé antes de ayer, por ejemplo. Y luego parar allí, pues lo que pasa es que allí no quedan ya muchos amigos, pero sí, paro en un sitio, en otro, siempre me doy una vuelta, o entro a Bellavista y salgo, o voy bueno, también soy patrono de la Fundación Río Tinto, con lo cual pues voy también. Ahora ¿Hay alguna persona que siga trabajando, que estuvieran en tu equipo en algún momento, pero que sigan en activo? Sí, no, en activo no. Hasta el último fue Ramón César Martínez Bucheco, un asturiano que empezó trabajando en el proyecto Cloritas, se pasó a Acero Colorado, de ahí lo mandé a Santiago de Compostela, volvió, y luego cuando ya se cerró la mina y vinieron los que ahora son Atalaya Mining, él se pasó con Atalaya Mining primero de director facultativo, y luego ahora está de director de la Fundación Atalaya Mining, que es algo paralelo a la Fundación Río Tinto. Y ahora cuando ves aquello, todo pues ahora me quito el sombrero. Por ejemplo, en perforación de voladura, se lo he dicho a Alberto Lavandeira, que es el consejero delegado de la empresa de ahora, se lo he dicho 1000 veces. Digo, nosotros encabronados perdón, esto no se puede decir, empeñados en dar voladuras cada vez más grandes y más eficiencia en la perforación y tal,
con unos resultados de elaboradura dudosos, y ellos pues, con los nuevos martillos en fondo, que son una maravilla, pues, perforan a 4 pulgadas y le sale arena, o sea, no tiene ni una piedra gorda, y lo hacen maravillosamente. Todo el tema, claro, no es lo mismo tener la plantilla entera de toda la flota que sea tuya y los obreros y tal, que tenerlo todo subcontratado. Pero el caso es que los chorros, que nosotros teníamos un 75%, un 80% de eficiencia, pues estos están en el 93%. Y con las celdas verticales monstruosas estas, pues si nosotros teníamos unas recuperaciones del 80%, estos están en el 95%. Les sacan el cobre a lo que no lo tiene, ¿no? Y hay que quitarse el sombrero, lo están haciendo maravillosamente. A mí me encanta ver cómo está todo de limpio, de bien. Muy bien. La verdad es que sí, porque como hubo tantos años de una situación tan de paralización, vegetativo, ¿no? De incertidumbre. Sí, pero una mina de cielo abierto, eso no le pasa nada. Se puede oxidar un poquito el mineral de lo que está en el frente, y cuando quita esa voladura, que a lo mejor ha bajado un 10% el recobro por la oxidación, lo siguiente ya está todo bueno. O sea que no. Sí, pero el descrédito, el ambiente también en el pueblo, los jóvenes que se largan, hombre, la verdad es que tampoco es fácil encontrar mineros en el pueblo, ¿eh? O sea, se largan porque no les gusta la minería. No a todos, pero a muchos sí. Pero realmente esto ha sido un jarro de viento fresco de esta empresa, ¿no? Está puesto en marcha todo. Y da gusto, ahora mismo el pueblo no puede pedir más. La época esta fue difícil. Lo que pasa es que, por ejemplo, el colectivo de jubilados y tal, las condiciones de jubilación que tuvieron todos los que estaban allí eran unas condiciones que no se han visto por ahí alrededor. Con lo cual, pues no se ve en el pueblo de Río Tinto, no se ha visto nunca pobreza, a pesar del cierre de las minas, nada, ningún tipo de pobreza. Ha habido siempre un nivel adecuado, que puede ser mejor, pues quizás, pero no es un pueblo que ya ha sido muchos años con trabajo, y con trabajo fijo y bien remunerado, o por lo menos correctamente remunerados. No quiero yo ahora hacer propaganda de nada. Y ahí hay una cosa, el nivel de universitarios en la población de Río Tinto, el nivel de gente que tiene segunda casa o coche o lo que sea allí en Río Tinto es altísimo, altísimo. ¿Teníais mucha relación con la compañía de Tarsis? Pues mira, había en la época de mi padre era una competencia con la pirita. Simplemente pues por la lucha por la venta de pirita. Eran 2 piritas diferentes. Ellos buscaban la pirita cobriza para poderle sacar el subproducto, el cobre como subproducto. La pirita nuestra no tenía grandes, tenía de vez en cuando, pero en general no tenía cobre, y entonces pues, pero sí había, todo, como estaban los temas de los cupos aquellos, pues siempre estaban buscando el cupo de dónde sacar, de dónde tal, a quién se le daba cupo. Río Tinto estuvo en los últimos años dando cupo a las pequeñas minas, herrerías y a algunas otras de por ahí. Pero las relaciones pues eran muy correctas, pero no era una amistad, Después, en un momento dado, ya al final de los ingleses, o casi el final, pues había como tensión, aunque a nivel de nuestro no, pero no había unas grandes relaciones. Después, cuando se crea Filonsur, pues yo recuerdo, a mí me nombraron director general, porque como ellos no eran muy expertos en oro, y nosotros habíamos machacado mucho el tema del Goza, pues me hicieron director general de Filonsur. Y recuerdo en los consejos de administración que yo estaba sentado con todos los grandes personajes de Tarsis, Joaquín Vega de Seoane, Joaquín Chapa Prieta, el otro, el que del CLOS, que lo cogió la ETA, que lo tuvo secuestrado la ETA. Con toda esta gente, recuerdo que Joaquín Vega de Seoane dijo un día: ¿quién iba a decir
que iba a estar aquí sentado con nosotros. Vueltas que da la vida. Sí, o sea que aquello fue... Era bonita la operación de Filon Sur, estaba bien. No han dejado ni las raspas. Nada, claro. O sea, es que nosotros que lo conocimos funcionando y... Sí, pero se sacó un oro decente y tal. Allí. Sí, se hicieron su trabajo. Pues Sí, lo que pasa es que allí lo que ha habido ha sido una canibalización de todo lo que había allí, pues para sacar hasta la última peseta que se pudiera, ¿no? Eso que ha sido muchos años de tener aquello en stand-by. En Río Tinto nadie ha entrado allí a meterle mano ni a cuidarlo, aquello ha estado solo y entonces pues ahí se ha quedado. Sí, lo que pasa es que la fundación, nosotros lo que nos hemos dedicado no ha sido, por ejemplo, a un Cerro Colorado parado ni nada, ha sido la parte antigua, que hemos procurado mantener y conservar todo lo que se ha podido, que ya había desaparecido mucho. Por ejemplo, de las casas de la vía del tren, pues obviamente allí había pues todos los teléfonos, por ejemplo, aquellos de los preciosos teléfonos antiguos de metal, de latón, maravilloso, y muchísimas cosas de esas pequeñas, esas sí han desaparecido, sí desaparecieron en su momento, ¿no? Pero en general todo lo que es, no sé, maquinaria, todo eso lo hemos recuperado y lo hemos modernizado, está más bonito, está muy bonito. Está precioso, sí. Han hecho un trabajo magnífico y José Luis, el director, es un fenómeno. Es un tío con una dedicación y muy pragmático y está encantado él ahí, vamos, no sé si está encantado, va a decir que yo ya me voy porque también le cansará y también va teniendo sus años, no sé cuántos tiene José Luis, pero la verdad es que cogió aquello con muchas ganas y le ha dado un vuelco magnífico. Y los chicos que están allí, todos son gente a mí enamorada. Me sorprendió Aquilino. Sí, Aquilino es uno de los que te digo que está enamorado de su fundación. Así que, y luego ahora que murió Rafalo Benjumea, pues su hermana es un fenómeno también, bueno, a un nivel tremendo, intelectual y también le encanta eso y seguimos la misma línea. Hemos tenido presidentes de muchas clases en la fundación, desde Ernest Lluch, que fue el primero, luego fue Rodríguez de la Borbolla, luego Rafalo y ahora su hermana. Y siempre ha habido ¿Por qué se puso a Ernest Lluch? ¿Cuál era el vínculo de Ernest Lluch con Río Tinto? Pues no había ninguno, o sea, se buscan personajes con cierto interés por el tema y conocidos del mundo de Rafalo y de los que están montando aquello en aquel momento. También se nombra a Jordi Nadal al principio, que era el catedrático de Historia Económica de Barcelona. Estaba Blanco, que era el catedrático de Arqueología de Madrid. O sea que había unos personajes muy importantes, ¿no? Bueno, Carlos Bustelo, que estuvo de ministro, Suárez Pertierra, que fue ministro también. O sea que no solo era Ernest Lluch, que era socialista, porque entonces estaba Felipe González, ¿no? Había de UCD, de un lado, de otro. Y así seguimos, ¿no? Nunca nos hemos querido apoyar, aprovecharnos, porque ahora como está vamos a ver si nombramos. Se nombra a los personajes que parece que son los que deben de estar allí, ¿no? Tenemos algunos que son los cargos, como por ejemplo el presidente de la Diputación de Huelva, como por ejemplo el rector de la Universidad de Huelva. Esos son por el título, sea quien sea, los tenemos allí, ¿no? Yo, ¿por qué estoy allí? Pues porque soy más viejo que la tarara, soy como las huellas del pleistosaurio. Y, oye, pongo esto y no os doy un café, os lo voy a dar de aperitivo. Esperad. En el año 95 fuimos a visitar Filón Norte, Tarsis, que estaba Antonio Castilla de la Corte y nos llevó luego a comer. Bueno, habíamos estado
en la mina de la Zarza también, que todavía no había cerrado. Y nos llevó allí a comer al Portichuelo y ¿qué era? Era lomo embuchado, lomo y un arroz, embuchado de Ávila que estaba de cojones. Sí. Y luego un arroz buenísimo. Bueno, y luego los gurumelos y todo eso que ponen en temporada, que las setas ahora es la temporada, empieza ahora la temporada de setas. Este me llevó un día a coger, ¿cómo se llaman? El mejillón de agua dulce. Sabes que todas las perlas de la corona británica son perlas de los ríos de Escocia. Es un mejillón que se llama Molitus. Mira a ver cómo se llama el mejillón de río. Molitus, algo así, no sé. Y resulta que hay en varios sitios de toda esta zona hay. Sobre todo en los meandros de los ríos estos, del Chanza o del Múrtiga, no sé, de alguno de estos. Y fuimos, ya tenía que ser a final de verano, que hubiera muy poca agua, allí a buscar. Allí fuimos a buscar, no encontramos ni uno, pero fui con mi mujer y un amigo mío. Mi amigo, el maricadel, no se metió tampoco en el agua y nos metimos el loco y yo. Y estuvimos, lo único que encontramos fueron cangrejos de río, que ya los han tirado por todos los ríos, ¿no? Pero yo he cogido los mejillones estos, los he cogido en el pantano de Cueva de la Mora. Y entonces, pues como son perlíferos, la única cosa que se me ocurrió para que hicieran perlas era echarle calcio 20 al agua del pilote de mí. Hasta que por allí había una culebrilla que se los comió los tres y me dejó con las conchas abiertas. Claro, si las producciones ya están escritas. No, yo eso ni idea, no me preguntes, vamos. Lo que tiene más Sí te puedo decir que el año récord sacamos 7 toneladas de oro de producción. O sea, 7 toneladas de oro sacamos. Sí, voy a hablar de una de las cosas técnicas, ¿está grabando esto? Sí. Una de las cosas técnicas más bonitas y más interesantes que hemos tenido ahí. Lo que os he contado antes de los filtros que se usaban para el concentrado de Gosan, para el oro, pues eran unos filtros que había que estar limpiando los filtros día sí, uno no, se atascaban, se bloqueaban, había que lavarlos, tal, eran unas baterías grandísimas. Entonces, en un viaje a Sudáfrica, que yo no hice, pero que lo hizo uno de los químicos que estaba conmigo trabajando, vio unos conos que le llamaban conos clarificadores, que los usaban pues allí para precisamente limpiar líquidos que estuvieran turbios, ¿no? Bueno, esos vino un tal David Join, que el pobre desgraciadamente a los 2 años murió en España, vino medio malo y se murió, pero hizo un trabajo fabuloso. Se instalaron después de los espesadores, cuando ya se saca las 30.000 metros cúbicos, lo que fueran, de líquido, algo turbio, claro, con el oro, pues se pasaban por estos filtros, que son un cono muy grande, con un rebosadero arriba y un cono pequeñito arriba. Y entonces, a través con una adición de floculantes que estuvimos buscándolo con Nalco y practicando durante unos meses hasta que dimos con la clave, el agua salía 100% limpia. O sea, sin una pizca, sin un ppm de fango o de barro o de arena. O sea, el agua salía concentrado, o sea, tú eso ya no tenías que pasarlo por los filtros ni nada, simplemente ya hacerlo precipitar y tenías el concentrado de oro, ¿no? Y esos conos que yo mandé patentarlos, ya supongo que se ha perdido la patente, son fabulosos para el riego de todas estas cosas, de las fresas y de todo esto, para limpiar las aguas. Pues sabéis que hay ahora también un riego que hay a través de una manguera que tiene un filtro y va exudando el agua poco a poco a través de las plantas y tal, a través, alrededor de las plantas y tal. Y eso, pues, con los fangos es el enemigo de todos esos sistemas, ¿no? Con estos conos, eso fue una revolución. Y de estar sacando 3 toneladas y pico, pasamos a 7 toneladas de oro.
y además ya con leyes de oro ya por debajo del 0,8 que teníamos en cabeza. A Enrique lo veo todos los días, hombre, Enrique lo veo todos los días. El otro día lo vi jugando con su hija y con su mujer al golf. Y son forofos, la hija juega maravillosamente. Y son muy amigos míos, vamos. Pues su cuñado, el hermano de su mujer, es Carlito Rich, es un ingeniero inglés del Imperial College, que se lo robé a la RTZ de Rosing, él estaba en Rosing. Entonces le pedí permiso al director, ese americano que os he dicho, oye, ¿me podría traer a uno de Rosing? Y dice, hombre, inténtalo, llámale y dile. Yo ya había hablado con él y tal, él es de Río Tinto, le encantaba esta zona y tal. Y le mandé una carta al director de Rosing diciéndole que estábamos interesados en contratar, que nos gustaría que si él quería, que nos dieran permiso y tal, éramos del mismo grupo más o menos. Y entonces me dijo, ¿cómo te voy a decir que no? Si yo sé que le has hecho una oferta y que me ha dicho que se va directamente. Bueno, pero por la formalidad. Y dice, sí, claro, pero yo me ponía colorado leyendo la carta. Y se vino para acá y es una lumbrera el tío, un tío fenomenal. Ahora ya se fue después para la fundición y ahora está en la parte comercial también. Ha seguido una carrera más o menos como la mía en cuanto a pasar de operaciones al mundo comercial. Ese es su padre. Claro. O sea, su padre, que era, William, ¿no? No, su padre se llamaba Víctor Rich. Carlos Víctor Rich, Charles Víctor Rich. Vino de la Panasqueira, era un genio, el tío, fíjate cómo sería, que empezó a inventar cosas y la compañía de Río Tinto inglesa sacó una nota diciendo que todas las patentes que se hicieran por gente mientras que estaba trabajando en la empresa serían para la empresa. Él inventó el cañón de relleno en seco. Sí, un cañón que disparaba piedras para el relleno, que fue, vamos, le dio una vida a toda la explotación de la pirita y tal. Inventó muchísimas cosas. Mi padre se tenían un amor mutuo tremendo. Él, porque mi padre tenía una carta de él cuando ya se fue, diciéndole cosas buenas y tal, y mi padre siempre los puso por las nubes al padre de Carlito, de Lito. Don Eduardo Rich, Eduardo Víctor, no, Víctor era el segundo nombre. Todos los pueblecitos, todos los huertos, todas esas cosas que había por medio de las operaciones, a lo mejor pues se tenía que ir, cuando venía la hora de la voladura, se tenía que ir el del huerto porque le podía caer una pedrada, ¿no? Ya. Nosotros, los que vivíamos en Bellavista, cuando niños estábamos jugando por allí, y cuando sonaba la sirena y el primer barreno, a comer. Pero no tenían ni que buscarnos ni preguntar qué hora era. Cuando sonaba ya la sirena y el barreno, para casa a comer. Así que... La contaba en la escuela, en las clases de laboreo, que en las voladuras de corta atalaya, que estaban como por categorías, ¿no? Pero decía que estaba la voladura de gobernador civil, la de guardia civil y la de obispo, o algo parecido. Yo te cuento, teníamos un ingeniero de minas, encantador, simpaticísimo, se llamaba Rafael Valenzuela, que su hermano había sido compañero del rey en la Academia de Toledo, y yo fui un día a ver un partido del Madrid a casa de Rafa Valenzuela y estaba allí el príncipe, que era todavía príncipe Juan Carlos, y estaba allí. Fíjate tú si seré viejo. Y lo nombran jefe de las minas de exterior. Entonces iban a dar una voladura en la mina, en la de los Adams, la mina que está enfrente de Solo Viejo, como ¿cómo se llama? Bueno. ¿Pero de manganeso también? No, una mina de pirita que estaba al otro lado de la carretera. O sea, cuando ibas para la grulla, que era el otro lado de Solo Viejo, te irás para abajo y ahí estaba, sea posible. Da igual. Y entonces, pues la mina tenía un lago, en el fondo estaba inundada, pero había un lago que tenía, que estaba muy bien.
Y entonces iban a venir el consejo de administración a ver la voladura y a ver todo. Había una comida después que invitaba el señor Adams allí en su casa y tal, que tenían 2 palmeras muy grandes. Y Rafa, por asegurarse el éxito, le metió 0,6 kilos por tonelada o algo así de dinamita, y cogió la voladura entera, la mandó al charco, la mandó al fondo. Y cuenta él que le dio tanta vergüenza y tal, que él estaba allí pero en vez de irse a reunirse con los otros, se fue para el otro lado y se fue andando a Río Tinto desde San... Bueno, desde allí, desde Soloviejo se fue andando a Río Tinto por el monte, avergonzado. Y creo que ya le pasa cada año, le decían ya a los amigos, oye, Rafa, cuando vaya a hacer otra de esas tan bonitas nos avisa. Y todo. La cantidad de esa época hay miles de anécdotas. Teníamos un inglés que era secretario de mi padre y que chillaba mucho, y que cuando hablaba con la oficina de Londres le decía él de Londres, yo no hace falta que pongas el teléfono que te estoy oyendo directamente, ¿no? Pues este tío quería hacer un libro que se llamaba el libro de bitácora, no, se llama One Off, le quería llamar One Off, que eran todas las anécdotas de los viajes que se habían hecho, anécdotas de viajes de los profesionales que habían ido por el mundo, tanto para un lado, para otro, y realmente era para hacer una colección de anécdotas, ¿no? Yo tengo cientos que no voy a contar ninguna porque no estamos aquí para eso, pero durante muchísimos años en Corta Atalaya, en la zona de debajo del Pozo Alfredo, salía humo de un incendio famoso que había habido en el Pozo Roberto, en el Pozo no sé qué, en el año 17 o 18, donde murieron varias personas, ¿no? 10 o 12, con una explosión que hubo, un incendio y tal. Y salía por allí el humito, hasta que en un momento dado ya ensanchamos por ahí y desapareció el humo, pero toda la vida era famoso el humito ese que salía de ahí, y si te ibas a San Dionisio, desde ahí olía a pirita, ¿no? Y luego en Cerro Colorado la cantidad de vestigios romanos que había, que nos encontrábamos. Yo recuerdo por la zona donde ahora mismo está la Machacadora, más o menos, o sea, entre la dehesa y el cerro, pues me avisaron, oye, mira, que aparte de encontrarte las estatuas y todas estas cosas romanas, que eso era ya una cosa vulgar, pues había un granero en la chimenea, como de un granero, hacia adentro, perfecta, y yo recuerdo que se lo dije al señor que estaba entonces encargado de estas cosas en la empresa, digo, oye, mira, ha aparecido esto, no podemos parar, si queréis hacer fotos o sacar un molde o yo qué sé, lo que se os ocurre, tenéis 2 meses. Sí. Digo, oye, John, ¿qué pasa con esto? Y dice, no, se lo he dicho a Cultura que no tiene interés. Digo, desapareció aquello, que era una cosa realmente rara, ¿no? De esa ha pasado mucha. Claro. Todo lo alto de Quebrantahueso, arriba del Cerro Salomón, y había de todo. Vasijas, unas pesas de mármol preciosas, con un agujerito ahí, no sé para qué serían de pesas, unas pesas serían. Para telares, pero una pesa gorda que pesaba 8 kilos, vamos, no era una pesecita. Como yo estaba todo el día metido allí, nos metíamos por el túnel del León y nos íbamos a ver las voladuras de Corta Atalaya, que estaba totalmente prohibido, pero mi amigo Manolo Garrido y yo nos hemos colado por allí y hemos hecho horrores por allí.